Pero una de las cosas que dijo Jorge, que a mí me parece muy a tener en cuenta, es que esas políticas de injerencia lo que acabaron es generando toda una serie de turbulencias, de problemas y de tensiones sociales que además se expresaron en conflictos bélicos enquistados. Porque además no nos olvidemos que esas políticas de injerencia, aunque se vendieran como intervenciones humanitarias, el ejemplo más claro y a su vez más sangrante fue el que ocurrió con la guerra de Irak, que evidentemente era una guerra que obedecía a un conflicto geopolítico entre los intereses de Estados Unidos, los intereses de China y los intereses de Rusia, que lo que hacían era proyectar sus propias aspiraciones sobre Oriente Medio y tratar de mantener sus ejes de poder y controlar una serie de recursos petrolíferos absolutamente centrales, una serie de áreas estratégicas en términos territoriales. Pues todo eso no respondía a ningún interés humanitario, como se nos pretendió decir, sino que respondía precisamente a intereses de las diferentes élites económicas. Entonces, para afrontar el fenómeno de la migración, lo primero, etiquetarlo adecuadamente para empezar a vacunarnos con respecto a ese veneno fascista, a ese veneno de la ultraderecha, que desgraciadamente hoy es muy fuerte en Francia. Francia es el reverso tenebroso de lo que ocurre en España. En España hemos tenido eso que llaman, denostándolo, populismo. Sí, populismo sí, pero como un proyecto transformador y de izquierdas que reivindica aquel legado de la Revolución Francesa y los proyectos transformadores, que era la idea precisamente de la libertad, la igualdad y la fraternidad, entendidas en el marco de un proyecto racionalista y universalista, frente a un proyecto excluyente, frente a un proyecto de querencia totalitaria y frente a un proyecto marcadamente racista, que es lo que se está haciendo fuerte en Europa. Eso no lo olvidemos. Y para vacunarnos frente a eso, lo primero es afrontar las cosas con análisis serios, con conocimiento y con una cierta capacidad crítica. Y no caer en visiones ingenuas. El capital utiliza con toda crueldad el fenómeno de la inmigración para enfrentar y contraponer a la clase trabajadora por la vía de la devaluación salarial. Y frente a eso solo cabe la reconstrucción del Estado social y solo cabe una política de solidaridad internacional. Y no es lo mismo refugiados que emigración, evidentemente. Ni parecido. ¿Entiendes? Y yo cuando te dije esto de la inmigración, es que yo marchaba a Francia a trabajar, llamaba a mi familia, luego llamaba al otro primo, al otro primo, al otro primo, nos íbamos quedábamos con aquel edificio y echábamos a los residentes de aquel edificio. ¿Qué pasó? Ocurrió, esto es cierto lo que te cuento. Es que, por eso no es lo mismo, ¿eh? Es que además en Francia, claro, hay una dialéctica que... Y llegaban con 7 hijos y vivían sin trabajar los padres porque el gobierno, sí, les daba el dinero para... Eso tiene que ver con lo que ella caracterizaba... Las cosas sociales, sí, pero, ¿no? A ver, en primer lugar, tener presente que quien genera esa contradicción es evidentemente una élite económica que esquilmó los países de origen, que es la que en muchos casos apoyó y financió a gobiernos de carácter totalitario. Todo lo que se hizo, por ejemplo, en el caso de Francia, en la guerra de Argelia, la política que se tuvo con respecto al Magreb, son políticas de saqueo sistemático de los recursos económicos que acabaron desplazando hacia esas poblaciones, porque las privaron de sus propios medios de vida. Y eso es algo que hoy sigue ocurriendo de manera continuada. Sí, están haciéndolo en Siria, están bombardeando Siria todavía. Efectivamente, pero las políticas que impulsa el FMI en muchos casos tiene que ver con obligar a procesos de liberalización, que es tanto como privar a esas sociedades del acceso a la tierra y del acceso a recursos esenciales para que se asienten, pues desde plantaciones de soja a proyectos multinacionales que saquean esos recursos. Por tanto, el fondo de los procesos migratorios está motivado por un sistema socioeconómico y por unos intereses
de una serie de oligarquías económicas y de transnacionales. Ahora bien, ¿cómo se responde a eso en los propios países? Claro, ahí en el caso de Francia se hablaba precisamente del abandono de las políticas de asimilación para ir a una política de integración, donde lo que hacía era renunciar a convertir a esa gente en ciudadanos a todos los niveles. Y que cuando eso se une a la quiebra del Estado social y a la degradación de las condiciones de vida, lleva aparejado una ruptura de las identidades colectivas, donde esta gente que está marginada, que procede de una serie de países que fueron colonias, que fueron saqueados, que fueron masacrados durante siglos, donde todo eso genera un caldo de cultivo en el que aparece un fenómeno muy similar al del fascismo, que es precisamente el de estos movimientos integristas, que no nos olvidemos que están financiados por la monarquía saudí, que tienen conexiones a su vez con grandes multinacionales estadounidenses y que son formas, en muchos casos, de generar conflictos a nivel internacional que acaban favoreciendo a una serie de intereses geopolíticos de grandes potencias. Ovidio, gracias. Yo hablaría contigo. Bueno, pues, gracias a ti por el espacio, como siempre. Yo hablaría contigo horas, pero gracias. Venga, hasta luego. Gracias.